Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 5 de junio del 2023. Vamos a dar el teórico el 10B, ¿verdad? El otro fue el 10A, ahora vamos a dar el 10B y vamos a continuar con el tema de la ansiedad y de la angustia en la clínica, ¿verdad? Entonces, para hacer un breve repaso, decíamos que la ansiedad es una hipertimia displacentera que puede recorrer todas las estructuras y que la angustia ya es una palabra, un concepto mucho más restringido al campo de la neurosis, porque justamente el problema de la normalidad, podríamos decir, y que las estructuras psicóticas que ustedes no van a tratar y que tanto requieren un tratamiento psicofarmacológico como un tratamiento terapéutico, también psicoterapéutico, tanto neurosis como psicosis, como estructuras borderline, tienen que ser tratados de una manera integral en el sentido de psicoterapia y a veces en la neurosis también psicofarmacológico. Bueno, estábamos en el tema de la ansiedad y diferenciarla de la angustia, así como yo les decía, porque cada cosa que trae cada elemento, cada situación que uno trae tiene un marco conceptual, referencial y operativo para trabajar, entonces, digamos, entiendo que no les es fácil por ahí comprender ciertas cuestiones que nosotros estamos hablando, pero que es importante para la clínica cotidiana. Habíamos dicho la ansiedad como esta tendencia, digamos, a este nerviosismo por lo pendiente, y que en los cuadros de ansiedad que se vulgarizan a partir del DSM y por los medios de difusión masiva, ¿no? Son planteados como ataque de pánico, como ataque de ansiedad, o como, bueno, como por ahí esto se puede ver, ustedes lo van a ver en la clínica cotidiana, tiene mucha prevalencia y por eso es importante que ustedes vean qué pueden resolver ustedes como médicos generalistas que empiezan a ejercer la medicina y cuándo tienen que derivarlos o no, o qué momento después el doctor Marcos Aymar les va a plantear, digamos, qué situaciones tienen que ser medicadas o no. La situación de que la diferencia entre la angustia y la ansiedad es una diferencia conceptual, y también operativa, porque justamente la angustia lo que garantiza es que hay estructura neurótica, quiere decir que hay criterio de realidad, que hay metáfora. La angustia justamente es un sufrir sin entender necesariamente por qué. La angustia tiene que ver con esta fenomenología. Cuando digo fenomenológicamente, uno lo describe descriptivamente, pero que corresponde también a cierta relación con el estado de deseo. Por eso, como el paciente psicótico tiene una estructura particular, esa estructura por estructura, digamos, impide que nosotros conceptualmente digamos que haya angustia en la neurosis, pero sí que en la psicosis no hay angustia en la psicosis, pero esto no quiere decir que no haya malestar en la psicosis. Conceptualmente no corresponde decir angustia, porque justamente la angustia es señal de que hay un deseo, de que está funcionando la metáfora, como ustedes vieron en el práctico y me contaba recién Hernán y Marcos, como ustedes lo han trabajado, digamos, en el práctico, y justamente la angustia implica algo de una dimensión lo que en psicoanálisis llama falta, digamos, ¿no? El paciente angustiado es porque tiene un deseo que desconoce y que se le presentifica como un estado particular del aparato que no es, mm, correcto plantearlo en relación a la psicosis, ¿no? Entonces, los estados, ustedes pueden ver estados de ansiedad, neurosis y psicosis, pero la angustia la vamos a reservar particularmente para lo que es las estructuras neuróticas. Hernán me decía que habían surgido unas preguntas en el práctico que ellos conducen, tanto el doctor Aymar como el licenciado López Morales, en donde habían planteado esta relación con lo que implica
el gran otro, el lenguaje, digamos, ese no saber qué pasa, ese malestar particular. ¿Querés plantearlo un poquito, Hernán, tal como vos lo venías trabajando, lo trabajaron ustedes en el práctico? Sí, cómo no. Trabajamos un poco la diferencia en relación a, digamos, la relación entre el sujeto y el otro, ¿no? Trabajando el sentido en la neurosis, está bueno hablar de un sujeto barrado. Ese sujeto barrado significa que hay una falta instalada, hay algo de la insuficiencia que es estructural y eso es lo que lo mueve en busca de un deseo, ¿no? Que desconoce. Esa es la realidad de la neurosis, ¿no? Y por lo tanto también se vincula con un otro que también tiene esa característica, ¿no? A ese otro algo le falta, ¿sí? Hay un deseo del otro, trabajábamos medianamente en el práctico, ¿sí? Y eso abre la posibilidad también de que la relación con el otro esté basada en estas dos características estructurales, ¿no? Hay algo que le falta al sujeto y hay algo que también le falta a ese otro. Cuando trabajábamos en la dimensión de la psicosis, hablábamos más bien de esta versión de ese gran otro, ¿sí? Como si a ese gran otro no le faltara nada, y la conflictiva relación que hay ahí entre ese sujeto, ¿no? Y el sujeto en la psicosis, entre comillas, ¿no? Y ese gran otro, ¿no? Que pareciera que no abre la dimensión del deseo y demás. Em, por eso los síntomas, las neurosis se llaman síntomas sustitutivos y en la psicosis se llaman síntomas restitutivos. En psiquiatría, en psicoanálisis, lo que la psiquiatría aprendió del psicoanálisis es esta diferencia entre una sustitución metafórica en la neurosis, en lugar de tenerle miedo al padre, Juanito, el paciente de Freud, le tiene miedo este, al caballo, y en cambio en la psicosis aparece una realidad paralela psicótica, que es el delirio, que es una realidad paralela psicótica, ¿se entiende? Y entonces en ese punto aparece esa dimensión diferente entre una estructura y otra. Cuando ninguno de ustedes recién recibidos puede sostener un tratamiento ni psicoterapéutico, porque tienen que aprender a trabajar en psicoterapia para ser psicoterapeutas, ustedes como médicos, como hemos aprendido el doctor Aymar y yo, y también el licenciado, ¿no? El licenciado López Morales, porque nadie sale de grado, ya siendo psicólogo o médico, como para atender psicoterapéuticamente. Entonces, para el psicoanálisis es imprescindible, por ejemplo, analizarse. Bueno, entonces, para el psicoanálisis, para tratar pacientes, es imprescindible haber atravesado un análisis personal. Entonces, la angustia tiene que ver con esto del deseo. Con esto del deseo que no está instalado en la psicosis, está instalado esta dimensión de la metáfora. Eh, por ejemplo, uno podría decir, digamos, las estructuras que son histéricas, como las estructuras neuróticas, puede venir alguien planteando que se siente solo, que está mal, este, que está desasosegado, como ese nivel de angustia que lo paraliza, ese vacío que lo, que lo está, que le está generando un enorme malestar, pero la angustia es un concepto aparte de una descripción. Igual que todo, digamos, cada situación puede tener una explicación descriptiva y una descripción y un entendimiento desde otro campo conceptual más amplio. Para ustedes que son estudiantes de medicina de cuarto año, que van a desarrollar su práctica, ustedes podrán, queremos darles algunos elementos de estos. Digamos, los estados de ansiedad que ustedes van a ver se pueden acompañar también psicosemiológicamente de ciertas situaciones que tienen que ver con la ideación, que por ejemplo puede haber ideas de orden fóbico, entonces a veces la ansiedad se presenta con una agorafobia, que es miedo a los espacios abiertos, o una claustrofobia, que es en relación a los espacios vacíos. Por ejemplo, el miedo a los aviones es típico de los estados de ansiedad, por ejemplo. Entonces uno puede decir, bueno,
no es que el tipo sea fóbico a todo, o la persona que está consultando, sino que hay algo del orden de el miedo, de la ansiedad, de ese estado de inquietud que se produce cuando las personas se sienten encerradas en un avión por 12 horas y que conduce otro, ¿no? Eso se ve mucho en la clínica, muchísimo. La conducción del otro se ve muchísimo en la clínica, temen, ¿no? Temen en la dimensión de, también que antes no lo dije, en los estados de ansiedad, es el miedo a la muerte. Esto, el miedo a la muerte, el miedo de que me va a estallar el corazón, de que voy a morirme, una sensación de muerte inminente que tiene la persona que tiene ansiedad. Entonces, la persona puede venir, el consultante puede venir diciendo porque me pasó tal cosa y estuve muy exigido por estar al cuidado de una persona enferma o porque me sucedió tal o cual otra cosa y no pueden manejar bien su nivel de afectividad. Entonces vienen trayendo esto. En la guardia, si ustedes ven una persona que viene con un estado de inquietud, con llanto, con sudoración, y ustedes le hacen el examen médico clínico, que siempre es fundamental para diferenciar, porque esto me hace acordar a una paciente que yo atendía hace muchos años, una mujer grande de 80 años, que el médico, el cardiólogo me decía, está ansiosa. Yo le digo, mire, para mí tiene algo cardíaco también. Le digo, ¿y sabe qué? Es que si tiene un infarto, las personas que tienen infarto también se ponen ansiosas. Pero claro, es más importante en la urgencia atender el infarto que la ansiedad, que es secundaria a sentirse mal. Entonces ustedes tienen que diferenciar si hay una base orgánica, un cuadro corporal, clínico, de clínica médica que lleva a que el paciente esté ansioso, a un estado en donde ustedes ven la ansiedad como lo predominante en el cuadro de ansiedad, en una estructura histérica, en una estructura fóbica, en una estructura obsesiva, en un border o en una psicosis. Ahora, cuando ustedes descartan que la persona, claro, no esté, por ejemplo, haciendo una úlcera perforada de estómago, claro, y también esté ansiosa, claro, un infarto, claro, porque eso trae, las enfermedades orgánicas traen, siempre cursan con un estado de ansiedad o de angustia, y de angustia también puede ser, ¿se entiende? Entonces, porque la persona tiene que atravesar el gran duelo de sentir que tiene una enfermedad y que eso es importante, que tienen que quedar como insulino requirientes o insulino dependientes. Eso también lo van a ver en la clínica cotidiana y van a ver si es necesario derivarlo a un psiquiatra que haga psicoterapia, que pueda medicarlos también, o un psicólogo, digamos, ¿no? Siempre, como les digo, la derivación tiene que ver con el grado de formación que tiene la persona a la que se lo deriven. Ahora, lo que queríamos tomar, pensar un poco, es en las situaciones en las que ustedes pueden encontrarse en la emergencia con episodios de ansiedad, sin agorafobia o claustrofobia o fobia particular a una situación en particular. ¿Y cuál sería el criterio que ustedes tienen que tomar para la resolución de ese momento hasta que llegue para el otro día o en el otro día ustedes puedan hacer una interconsulta? Marcos, te doy la palabra para que... Sí. Bueno, gracias. Bueno, un poco para tomar esto, viendo el tema del diagnóstico que recién tomaba María Clara, que también surge como pregunta en el trabajo práctico, esto del descarte. Cuando uno de los chicos me preguntaba, uno de los estudiantes, cuando decíamos secundario a causa médica, eh, si por ejemplo, a qué hacía referencia una depresión secundaria a causa médica, y esto lo acaba de explicar María Clara, o sea, tiene que ver con alguna condición médica que, digamos, uno puede tener el paciente que puede ya llevar a, por ejemplo, de ansiedad o que estamos viendo hoy, podría ser, por ejemplo, un cuadro de tiroides, un hipertiroidismo, podría ser una causa médica, y uno tiene que resolver, por supuesto, antes que iniciar el tratamiento de la ansiedad. ¿Por qué? Porque esto ya lo venimos hablando y lo volvemos a mencionar ahora. El diagnóstico mentales son diagnósticos clínicos, son clínicos.
si bien nosotros hablamos de que hay, digamos, ciertos neurotransmisores o ciertas estructuras afectadas en la ansiedad, no, digamos, no son ninguno de ellos este, criterios diagnósticos. Si, bueno, no sé, estamos hablando de la ansiedad, hay una hiperactividad amigdalina, pero eso no se puede, a través de una resonancia, identificar una amígdala hipertrófica y con eso, por el momento, decir que es suficiente como para decir que tiene alguien un trastorno o un problema de ansiedad. Entonces, lo mismo con el dosaje de neurotransmisores. Entonces, eso es campo de la investigación y por el momento no hay nada de eso que nos dé un diagnóstico. En cuanto a los tratamientos de la ansiedad, un poco la trabajamos la semana pasada, lo que nosotros consideramos que uno puede resolver como egresado como médico generalista es la urgencia, ¿no? Principalmente con benzodiazepinas que los que pudieron escuchar la clase de la semana pasada, hablamos de utilizadas, que son el lorazepam, el clonazepam y el alprazolam. Y para un paciente con una crisis de ansiedad, es lo que más van a utilizar, que tiene el mecanismo que tiene que ver con un receptor GABA, que es un receptor, es un neurotransmisor inhibitorio, el GABA. Estas benzodiazepinas lo que hacen es aumentar la frecuencia, ¿no? De ese canal. El canal pasa normalmente cloro y cuando una vez uno da una benzodiazepinas, aumenta esa frecuencia de apertura, ingresa más cloro y genera de esta manera un efecto ansiolítico. Así que bueno, eso podría ser una de las posibilidades que uno tiene como, ¿no? al tema de la ansiedad. ¿En qué situaciones se pueden dar? Siempre, si le van a dar, tiene que utilizar, bueno, como hablamos la otra vez, dosis como muy bajas, arrancar, como ejemplo, el clonazepam, la dosis mínima que viene es 0,25, arrancar con un cuarto, con medio comprimido y después darle la posibilidad al paciente que si lo necesita, puede tomar poquito más de lo que venía tomando, o sea, si arranca con un cuarto medio, puede llegar a tomar uno, porque la sedación es un efecto adverso frecuente en alguien que nunca digamos, lo utilizó, y lo que uno necesita es un efecto ansiolítico. Parate que estás muteada, María Clara. Estás muteada. No, lo que te decía que entonces empezar con 0,25 de clonazepam, como dijiste la semana pasada, vos dirías Sí, con 0,25 podés arrancar con, en realidad la dosis mínima es 0,25, se puede arrancar hasta con menos, porque hay pacientes que tienen como, si nunca toman, podés darle hasta medio comprimido de 0,25. Pero la dosis sí, como para, digamos, mínima sería 0,25, ¿no? No más, o sea, no arrancar con 0 gramos, eso es mucho. 0,25 sería una dosis estándar para empezar en alguien que nunca tomó el medicamento. ¿Está y a los bien? 20 minutos, media hora, tienen que empezar a verse, excepto que se lo den sublingual, que es más rápido, pero a los 20 minutos empieza a notarse una tranquilización, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. En los cuadros que recién decías de fobia, digamos, la terapéutica tiene más que ver con una psicoterapéutico, ¿no? O sea, no hay un abordaje psicofarmacológico. Uno también tiene que, yo siempre le digo a los pacientes, está la terapéutica y la vida del paciente, ¿no? Si uno está haciendo un tratamiento, no sé, como decías vos, una claustrofobia, y tiene y trabaja en un lugar donde lo ascienden el ascenso implica viajar en avión, no sé, una vez por mes a Buenos Aires y el paciente evita esa posibilidad de tomar o sea, no accede a la propuesta laboral a pesar de que desea, o sea, el motivo de evitar acceder a la propuesta laboral es porque tiene miedo a volar, ¿no? Entonces, bueno,
empieza un tratamiento psicoterapéutico para la fobia, y cuando tenga que subirse al avión, que tome clonazepam. O sea, digo, porque tampoco, a ver, uno tiene el criterio de que a veces necesita una medicación, eventualmente, a lo mejor una vez por mes, porque eso hace a que su vida tenga, digamos, un futuro que esa persona, tal vez por ahí no hacerlo, le implicaría perder algo que estaba esperando o estaba ansiando y no lo logra por una cuestión, digamos, de ansiedad. Lo que no quiere decir es que la cuestión del tema vinculado a la fobia, ¿no? O sea, pero por ahí en esas situaciones específicas, para las fobias pueden ser útiles. Mientras tanto, se le explica al que, digamos, lo único que está haciendo es tratando un síntoma que le va a permitir de alguna manera trabajar desde en otro espacio, digamos, a la ansiedad. Y en estos otros síntomas más sí, sí, ibas a decir algo, No, 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 que iba a decir que tanto, porque ustedes no van a, con la cursada que tienen, no van a estar diferenciando neurosis obsesiva, fobia, histeria, por ahí en la guardia o en la interconsulta, o por ahí cuando un paciente está ansioso, basta con que esté ansioso, les esté diciendo que lo está pasando mal, que en ese momento no doy más doctor, no doy más doctora, no doy más, ayúdeme, para eso está la medicación, digamos, para resolver en el momento de lo agudo, eso. Entonces, esa idea, hay gente que toma un montón de remedios de más, polifarmacia, yo qué sé, y hay gente que no quiere tomar nada, o hay gente, por ejemplo, que viene y dice, sí, yo estoy un poco deprimida, un poco ansiosa, pero quiero que me dé medicamento, que me dé jarabe, no sé cómo se llama, ¿cómo es esto de carabino, de marihuana? Cannabis, Cannabis. cannabis. Bueno, claro, yo en la facultad no estudié cannabis, así que no tengo ni la menor idea de cómo se da eso, ni tampoco se los vamos a enseñar a ustedes. Por ahí ustedes en otras situaciones, en otras asignaturas, haya personas que tienen una especialidad en medicinas no tradicionales. No es el caso de nosotros tres que no conocemos eso. Pero nosotros les damos lo que está comprobado, digamos. Si ustedes ven un paciente con un episodio de ansiedad, bueno, tienen un clonazepam, tienen un alprazolam, le dan lo que le dice el doctor, digamos, ¿entiende? Le dan 0,25, le dan 0,50, como habías hecho vos la escala, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sí, Mm. la prevalencia. Sí, esto que dice por ahí María Clara, o sea, dos cositas en base a esto. Uno, yo hice el ejemplo del avión. Puede ser que ustedes lo consulten a una persona que vino a Mar del Plata de vacaciones de verano y no se anima a volver en el micro, además situación, o no se anima a tomar el tren porque tiene miedo y los consulta y usted dice, bueno, no sé, tómese 0,5 clonazepam, irá dormido y cuando llega allá a Buenos Aires le dice, bueno, cuando empiece, vaya a Buenos Aires, consulte un psiquiatra, consulte a una persona especializada en salud mental, pero por lo menos puede volver a su casa para esa situación. Pero no que tome de ahí, lo que quiero decir es, se toma el clonazepam, le dan los 0,5, un 25 para que viaje, pero que no lo siga tomando todos los días y esa va a ser su terapéutica definitiva. Eso es lo que quiero que quede claro. Ustedes le pueden ayudar a esa persona porque si no va a padecer el viaje. Entonces, sobre la fobia en las vacaciones. Entonces, bueno, lo toma, viaja, llega allá y allá consulta. Me parece que sería como un ejemplo donde ustedes podrían, capaz que cuente una modalidad de consulta. Y otra cuestión, esto que dice María Clara en cuanto a las terapéuticas, yo, como recién decía, nosotros lo que les vamos a dar es todo lo que tiene una evidencia y un ensayo clínico que está aprobado para tal indicaciones. El cannabis no tiene aprobaciones, o sea, no podemos decir cannabis versus benzodiazepinas, porque si alguien tendría que hacer un ensayo clínico, o sea, estaría haciéndole firmar el consentimiento informado a un paciente y tendría que explicarle que esa medicación, que el aceite no tiene ninguna evidencia ni en la ansiedad, ni en la depresión, ni en ningún cuadro de salud mental. Explico esto porque hay un sobreuso del cannabis y hasta por lo no puedo dormir, me tomo una gotita de cannabis. Hoy, 6 de junio de 2023, no está aprobado. Yo no sé si el año que viene tendrá alguna aprobación, lo veremos. ¿Pero por qué? Porque no puede digamos, discutir en el sentido académico, entrar en comparación de terapéuticas que están aprobadas por entes regulatorias como la FDA,
la EMA de Europa y tienen ensayos clínicos que los avalan a los usos, con algo que en realidad se empezó a investigar, habrá algún ensayo en fase 2, o 1, 2, pero no tiene ninguna evidencia hoy en ningún tratamiento de salud mental. Y muy Esto lejos esté claro, están ¿no? ustedes de una guardia, estar como médicos generalistas, no van a estar sugiriéndole al paciente que en ese momento de ansiedad lo que tiene que ingerir o no sé, es algo relacionado al cannabis, yo qué sé, no tengo idea. Eso Exactamente, porque nosotros a mí cuando no avalamos esa práctica, no claro, avalamos esa práctica. Aparte, exactamente. ujú. Es un poco como en algún momento María Clara habló de las terapéuticas y cuestiones bueno, que también, esto es lo mismo. O sea, hoy, pero yo les planteo hoy, porque por ahí esta clase es hoy. Es vista Entonces, en no el sé, futuro, claro, en es el futuro tomada que va, como dentro de 10 claro, años siguen viendo esta clase, claro, si la se ven dentro de 10 convierte en años, por algo eso, paradigmático de la salud mental. claro, exacto, por eso di la fecha para que no quede fuera Sí, de y como contexto. buen psiquiatra, el doctor lo que dijo era que La, 6 de junio, que es mañana, pero eso ya les digo, ah, que es típico de bueno, eso es típico bueno, de especialidad. bueno, Es tiempo, así 5 que de bueno. junio, pero la van a ver mañana 6 de junio. Está bien, pero tan lejos no estuve No, y no dije bien el estaba año. tan mal no está. De acá a mañana, bueno, eso, el tema de comparaciones siempre lo hacemos en relación a cuestiones que estén, como recién les decía, probadas. Si alguien les pregunta, ¿yo puedo tomar un aceite de cannabis para viajar? Y la respuesta tiene que ser esta que les digo, no hay ninguna evidencia. Ustedes no pueden, digamos, recomendar algo que quieran hacer, pero bueno, ya es una Claro, es un responsabilidad de problema. ustedes. Si ustedes quieren hacer lo que quieran en su casa, digamos, eso es un tema de ustedes. Nosotros les estamos diciendo lo que ustedes está protocolizado que ustedes hagan en una guardia donde ustedes son agentes de salud, digamos, como responsabilidad médica, digamos, siendo, digamos, prudentes, hablo de las prácticas, ¿no? Siendo una práctica responsable, prudente y efectiva, digamos, ¿no? Esto, lo que Sí, después ustedes decidan por otras cuestiones personales que cada uno tenga, tampoco le van a decir, porque, no sé, por ahí un tío de ustedes se pone tranquilo porque toma un vasito de whisky para dormirse, si el paciente viene ansioso a la guardia, no le van a decir que tomen un vasito de whisky, digamos, no sé, claro. no sé, medida, no sé, como yo no soy abstemia, no sé lo que toma la gente, pero bueno, un poco de whisky, digamos. Ustedes tienen que responder a eso, a la emergencia a la emergencia a lo que está haciendo urgente esa América, lo que se requiere, ¿no? Porque es también muy importante eso que ustedes lo tengan en cuenta. A ver, de los somos 3, somos 9. Hay 6 y creo que César está con Agustina, así que hasta ahora la pareja se mantiene en estas dos teóricos. Bueno, me alegro mucho. Así me gustan las parejas perdurables en dos teóricos. A ver, si nosotros pensamos episodio de ansiedad, crisis de ansiedad, persona nerviosa que viene porque va a dar un examen, porque tiene diarrea, porque se siente mal, estoy miedosa, no, porque a mí siempre me pasa lo mismo, yo qué sé. Y eso es en el territorio de la neurosis. ¿Qué descompensación similar puede aparecer en territorio de la psicosis? A ver quién lo contesta y se gana algún puntito para mañana. ¿Cómo sería la descompensación por hipertimia displacentera e inquietud? ¿Cómo le hemos llamado en salud mental para el territorio de la psicosis o para el territorio más amplio? Pero Ah, ¿cómo? profe, le ¿Qué? juro le iba a preguntar eso, pero se me viene lo primero y principal, es Sí, una pará. psicosis ¿Vos paranoia. quién sos? ¿El César. novio? Pará. Sí, César, Ah, César. pará que Acá. tengo entre. Sí, ahí está, sí, dale. Sí, Yo justo cuando estabas hablando del avión y esa ansiedad, sí, digamos, más singular que sí. se da por la fobia, yo iba a preguntar si esa hipertimia, digamos, específica, cuando aparece por ahí no representada en una fobia, tenía que ver con, o sea, quería preguntar si se toma como más o menos grave.
A ver, vos relatame un poquito lo que te parece. Por ejemplo, relatame un poquito, unos Bien, minutos y yo me doy cuenta. A bien, ver, sí, sí, relatame un sí. poquito, a ver la pregunta. Cuando, o sea, en un momento, obviamente se ven sintomatologías como, por ejemplo, sudoración en una persona, en una Sí, neurosis que está sufriendo por un trastorno de ansiedad, sí. pero el DSM por ahí, cuando uno lee y pone características de un padecimiento, por ahí te lleva a trastorno de ansiedad generalizado. Y usted hace un ratito nombraba una característica de un trastorno de ansiedad, pero muy, además de subjetivo, específico, como, o sea, digamos, el objeto de lo que exacerba este malestar ansioso es viajar en el avión o lo que sea. Mi pregunta es, si la ansiedad no tiene un objeto tan específico, si se representa cuando yo me levanto y mi día ya está en esa ansiedad, ¿es más grave o menos grave para la terapéutica? Porque el profe recién nombró como que la fobia por ahí es un tratamiento más psicológico, psicoterapéutico, más que psicofarmacológico. Entonces me quedó la duda de la intensidad, tipo la intensidad de esta hipertimia, ¿está representada en un objeto más específico y es lo mismo? ¿O cuando se aparecen varios entornos de mi vida, digamos, se resuelve de la misma manera? Bueno, está muy bien la pregunta. Vamos a ver si la entendimos. Cada uno te va a decir, con los doctores con los profesores te vamos a tratar de decir algo. No, Iván no, como es César, César. César. César, escúchame, Gracias. mira, el tema es así. La ansiedad cuando no viene acompañada de ninguna, ahí hay un comentario de Titarelli. Cuando la ansiedad viene desparramada, estoy ansiosa porque aparte, bueno, dejé de fumar y aparte mi novio se peleó y aparte vio cómo está el país. La ansiedad desparramada es un estado de ansiedad generalizada, por decirlo de alguna manera. Cuando la ansiedad y determinadas cuestiones se focalizan en un objeto, puede aparecer la fobia. La fobia es la focalización en un tema, objeto externo, en donde ya el paciente no tiene miedo a todo lo que pasa o es más impreciso, sino que lo localizó en un objeto particular. Pero para que suceda eso, tiene que haber pasado un procedimiento en el cual no es que sea más grave o no, porque hay fobias que son muy importantes, pues son muy inhabilitantes de la vida del paciente, son muy inhabilitantes de la vida del paciente, y hay otras ansiedades generalizadas que también, pero la fobia en relación a la ansiedad generalizada es que la ansiedad generalizada, está repartida y es por todo, sufro por todo, me pongo nervioso por todo, entonces me agarra esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto. En cambio, cuando está focalizada en la fobia, la llamamos fobia. Lo que te quiero decir para el tratamiento, no es solo, porque pueden ser graves una o la otra para el paciente e inhabilitantes, pero cuando ya hay un objeto, digamos, en donde está particularmente dirigida, deja de ser generalizada para transformarse en una fobia. ¿Me entendés? La estructura habitualmente es la misma, es histerofobia. La Bien. estructura Sí, psicoanalíticamente es histerofobia. Ahora, ¿entendés lo que te contesto, César? No es sí, que, sí, sí. no es, que es más grave una o más grave la otra. Y mira vos, qué bien que alguien lea por lo menos el DSM-5, porque ni los No, no, sí, psiquiatras yo leen soy el un loco. DSM-5, medican por el DSM-5, pero ni lo leen, pero es así. En el DSM-5 aparece ansiedad generalizada. Y ahora aprendiste que la ansiedad, con metáfora funcionante, focalizada, en realidad se constituye habitualmente como una fobia. O sea que una fobia es como la ansiedad más intelectualizada, más, No, pensarlo así, focalizada, ajá. focalizada. Al avión, ¿ves? ¿Me entendés? No es a que mañana te reprobemos, a que, no sé, mañana cuántos alumnos son y qué pocos docentes. No, no, no. Es generalizada. No sé, me pongo nervioso por todo, doctora. Me pongo nervioso por todo. Por eso en el DSM lo que aparece es
con agorafobia, con claustrofobia, ¿me entendés? Aparece, ¿por qué? Porque de boludo no tienen un pelo los tipos. Entonces saben que la derivación de la ansiedad puede derivarse en una determinada focalización. ¿Se entiende? Puede Sí, 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 sí. generalizado focalizarse. Perfecto, Entonces, perfecto, gracias, para profe. ustedes, digamos, porque esto implica mucho tiempo de estudio y de debate y de lectura, pero para ustedes, en la guardia o en el consultorio externo, por ahí ven esto, esta chica está como muy nerviosa, o este muchacho está muy nervioso, porque están todo el tiempo moviéndose, o no pueden estar un poquito paraproséxicos, ya saben, ¿no? Aumenta la atención espontánea, pero no llegan a constituir un motivo de preocupación. A lo mejor a eso lo llama racionalización. No pueden concentrar la ansiedad sobre un objeto. No sé, Marcos y Hernán, si pueden hacer un comentario a esto que he dicho. No sé. Yo en realidad, César, hice el comentario de la fobia en relación a la cuestión de respuesta a la psicoterapia, porque como mencionaba con el tema del cannabis, no hay ensayos clínicos, o sea, no hay ningún antidepresivo aprobado para la fobia. Entonces, como que no hay ningún beneficio. Entonces, por eso digamos, no estaría indicado. Tiene que ver con una cuestión también de que no se eso. En cuanto a la gravedad, es lo que dice María Clara. Puede ser un paciente con fobia que tenga más sufrimiento, más padecer que una ansiedad generalizada. No es porque sea menos grave. Y esta cuestión también de la ansiedad generalizada, sí, ahí sí se pueden utilizar antidepresivos que se Pero que usan, pero ustedes no bueno, los van a usar nunca en la claro, guardia, eso ustedes no lo van a usar nunca Nunca en en la la guardia, guardia. porque como ya se los expliqué, explicamos acá, tienen, digamos, ciertas precauciones, advertencias y consideraciones que requiere de un seguimiento y de un conocimiento del tema como para poder ser. En definitiva, no les va a cambiar mucho. En cualquiera de las dos situaciones podrían utilizar un ansiolítico. Digamos, el comentario de la fobia fue porque justo es una cuestión vinculada a la ansiedad donde por el momento no hay, como les decía recién, ningún fármaco aprobado más allá de los ansiolíticos, que por ahí se pueden utilizar en episodios o momentos muy especiales. Marcos, perdón, Marcos, disculpa. Hernán, ¿quisieras agregar algo, hacer un comentario de tu experiencia clínica, algo? No, simplemente en línea con lo que vienen comentando, la importancia de poder diferenciar y por qué en algún punto es en cierto modo un logro poder focalizar ese nivel de ansiedad en un objeto, ¿no? Es como una especie de trabajo, hay un trabajo detrás que no es para nada menor, ¿no? Poder focalizar todo ese grado de ansiedad en el objeto fóbico, ¿no? Puede ser el avión, un animal o demás. Quiero decirles algo para que ustedes sepan. Por ahí ustedes ven en la consulta que les va a hacer un paciente, no, me trataron la ansiedad y esto va a verlo, yo qué sé, porque el paciente tiene alguna intercurrencia, yo qué sé, una tos, no sé qué, y ustedes le dicen, ¿qué está tomando? Y dicen, bueno, estoy tomando 4 dosis de clonazepam por día, de 0,25, por ejemplo, y un comprimido de paroxetina a la mañana. Y ustedes dicen, ¿para qué le dan inhibidor de la recaptación de serotonina si lo que tiene es ansiedad? Porque muchos tratamientos de la ansiedad requieren en su protocolo el darles un antidepresivo, inhibidor de la recaptación de serotonina habitualmente, para completar el protocolo. Pero ustedes si no hay psiquiatra cerca, bueno, ustedes tendrán que hacer una actualización, yo que sé, en psicofarmacología, si ustedes van a trabajar en un lugar en donde van a tener que trabajar de psiquiatras, no les va a alcanzar con lo que nosotros le dimos de salud mental. Tendrán que formarse mediante algún cursito, actualización, para ver cómo resolver
yo estoy trabajando de docente en el curso de especialización de médicos generalistas y como les doy salud mental, una de las cosas que me pidieron es, como faltan psiquiatras, qué criterios pueden tener para medicar ciertas dimensiones en donde trabajando no muy lejos de Mar del Plata, o en Mar del Plata mismo, ellos mismos se ven en la necesidad de medicar no siendo psiquiatras, pero tienen, bueno, pero eso requiere, no sé, el estudio de algunas cuestiones, sobre todo, como les venimos diciendo, sabiendo lo que no hay que hacer, sabiendo lo que no hay que hacer, porque el tema cuando ustedes están en la categoría de lo subjetivo, de lo psicológico, de lo subjetivo, de lo mental, es que muchas veces la única intervención que se puede hacer es de palabra. A veces se tiene que hacer una intervención medicamentosa, pero la verdad es que para eso uno tiene que estar, voy a decir una palabra que no me gusta mucho, entrenado. Uno tiene que saber, un saber hacer con respecto a eso, porque no cualquiera calma un episodio de ansiedad, ¿no? En la guardia. Quiero decir que quedó pendiente la pregunta. Si los neuróticos o borderlines pueden presentar habitualmente episodios de ansiedad, el episodio de ansiedad llevado a una potencia superior, ¿qué síndrome nos estaría dando? Vamos, muchachos, vamos. No, porque la psicosis paranoide es el territorio, y acá estamos hablando de síndrome. Yo no te pregunté un diagnóstico un diagnóstico estructural, te dije, si vos, un paciente viene gritando, llorando y con inquietud, y otro viene más llorando, más gritando, con mayor inquietud y rompiendo las cosas, ¿cómo vas a llamar uno y cómo vas a llamar otro? Descriptivamente. Sí, Celina. Sí, Celina. Sí, Celina. Ahí está Titarelli también. Sí. Entonces, yo lo que quiero decir es que también un paciente neurótico puede sufrir, por ejemplo, cuando uno ve, vieron en la televisión, un instante que voy a ver. Cuando uno ve ahí en la televisión, hoy no se veía a las 6 de la mañana cuando me levanté, una señora que le habían matado al niño porque estaba de 4 o 5 años, pues estaba, no sé, manifestando, no entendí, en un accidente de tránsito, un desgraciado alcoholizado mató al chiquito de 5 años. Entonces la señora, en ese momento de perturbación, digamos, donde la persona grita, se quiere lastimar a sí mismo, por eso una neurótica, un neurótico, pero está en el nivel traumático que hace un episodio de excitación psicomotriz. Después por ahí hace una fobia, un trastorno de ansiedad, pero ustedes entienden que en el diagnóstico de los síndromes, un síndrome de ansiedad es un síndrome, digamos, que presenta alteración del afecto, alteración por ahí de la atención, alteración de la cierta ideación, pero un síndrome de excitación psicomotriz puede, digamos, se presenta, pero en otra magnitud que no lo llamamos síndrome de ansiedad. Ahí sí que varía el nivel de magnitud. Después uno verá si el síndrome de excitación psicomotriz corresponde a una estructura neurótica o psicótica, o es toxicológico, o como ya les enseñamos, orgánico, o yo qué sé, pero ¿entienden? Son las descompensaciones por el lado del afecto, la inquietud, la dimensión de la corporalidad, y yo qué sé, que pueden aparecer en la guardia. Entonces, esto no sé si queda claro o pueden aclararlo Marcos y Hernán mejor. Por favor, eso entiendan. Una cosa es un síndrome de ansiedad y otra cosa es un síndrome de excitación psicomotriz que ya aparece con otra dimensión de gravedad en la guardia. ¿Se entiende? Ah, bueno. Lo entendiste entonces, Celina. Bueno, esto me parece importante, sí, aparte de las 4, pero podríamos, ¿quieren decir algo? ¿Quieren agregar más los profesores acá presentes?
No, yo creo que quedó claro la distinción esta final, María Clara. No sé si los chicos tienen alguna última pregunta o no, pero aparte está bien. Yo solo un comentario para que estén atentos, ya lo aclaramos la semana pasada, pero preguntas de este tipo puede haber durante la exposición del día de mañana. Eh, Además de la presentación, es probable que hagamos alguna pregunta, probablemente más articulada al caso clínico, pero estén preparados, digamos, lean el material y revisen las clases porque también puede haber preguntas de este estilo durante la exposición. Bueno, les mandamos un beso grande, los vemos mañana en la presentación del trabajo, en el examen que es a modo de presentación del trabajo, y esperamos que les vaya muy bien. Nos vemos mañana y seguimos trabajando. Besos, que les vaya muy bien, muchas gracias compañeros docentes, muy amables, gracias los alumnos que han participado. Chau, chau, cariño.